Buenas tardes, bienvenidos a Reflexiones desde la Fe. Esperamos que todos se encuentren bien y que podamos aprovechar de la mejor manera estos minutos en el que compartimos con esas transmisiones un momento de reflexión para nuestra vida personal, para nuestra vida cristiana. El día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que toma como punto de partida la carta a los Corintios que escribió San Pablo, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 10 al 16. Vamos a escuchar primero el texto de la carta de San Pablo y después comparto con ustedes esta breve reflexión. En la primera carta a los Corintios, San Pablo nos dice: hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre sino el espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre con su sola inteligencia no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender porque son cosas que solo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre, iluminado por el Espíritu, puede juzgar correctamente todas las cosas, y nadie que no tenga el Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. Por eso dice la Escritura: ¿quién ha entendido el modo de pensar del Señor, como para que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Hasta ahí termina este texto de la primera carta a los Corintios. Tal vez cualquiera de nosotros puede encontrar dificultad en tratar de explicar nuestra fe, las motivaciones que nos llevan a creer y a confiar en Dios. Porque los argumentos o los razonamientos que podamos hacer pues no siempre alcanzan, y más tratando de expresar algo tan grande y tan sublime como es la realidad de Dios. Recuerdo hace algunos años ya, cuando estudiaba teología, hay una materia que se llama teología fundamental, y en esa teología pues se explica la Trinidad, se explican pues los grandes principios de nuestra fe, los razonamientos, lo que se ha hecho, lo que han dicho pues, los grandes pensadores, los grandes teólogos en la cristiandad a lo largo de la historia, biblistas, en fin, todo tipo de estudiosos de la fe. Y una de las preguntas que recuerdo le hicimos al profesor fue la siguiente. Le decíamos: ¿quiere decir que todo lo que usted nos dice acerca de Dios, de la Santísima Trinidad, acerca de la historia de la salvación, no hay manera de demostrarla si no tenemos fe? Si nosotros no creemos en Dios, pues no hay razonamientos suficientes como para demostrarla. Y él decía: pues sí, efectivamente no es fácil. No significa que no haya manera de dar explicaciones, por supuesto que las hay. Y Santo Tomás de Aquino tiene una obra monumental que explica pues desde la ciencia, desde razonamientos filosóficos, pues trata de demostrar la existencia de Dios y por supuesto de la razón de ser de nuestra fe, pero no es fácil. Por eso San Pablo dice que no alcanzarán los razonamientos humanos para explicar. Se necesita tener el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nosotros para entender y vivir esto. Pero bueno, insisto, el hecho de que no sea fácil
no sea fácil explicarlo, no significa que no sea algo real, algo que podamos vivir. Y aquí tal vez desde mi punto de vista, vale la pena recordar lo que fue el testimonio de los primeros cristianos en los Hechos de los Apóstoles, cuando su predicación no era con grandes discursos teológicos, y es lo que Pablo está tratando de hacer. Es decir, nosotros predicamos la locura de la cruz, así le dice San Pablo. Su predicación era de la forma, partía y tenía su fuerza en la manera en que ellos vivían, en la manera en que ellos se trataban entre sí, que decían, míralos cómo se quieren, míralos cómo se ayudan, y eso era lo que despertaba el interés de otras personas en acercarse y conocer un poco más acerca de Jesús y de su evangelio. Tal vez eso es algo que se nos ha ido perdiendo a lo largo de la historia. Hemos tratado de enfocarnos más en los razonamientos, en los estudios, en estructurar una organización que pues llamamos iglesia, en definir la manera de celebrar el rito, las normas, y se nos ha olvidado el espíritu esencial, que es el vivir desde el espíritu, lo que el espíritu que habita en nosotros, que nos mueve, que nos lleva a entender esa presencia misteriosa de Dios en cada persona, en cada comunidad. Entonces hoy tal vez tendríamos que enfocarnos más en escuchar esa voz del Espíritu en nosotros, Espíritu que hemos recibido desde nuestro bautismo, desde la recepción de los sacramentos, desde la aceptación de esta fe que tenemos. Entonces sí, ciertamente explicar la realidad de Dios y de la fe no es sencillo, no hay palabras. En este mismo instante yo estoy tratando de encontrar algún argumento que nos ayude a acercarnos a entender esa presencia de Dios en nosotros, y no es sencillo. Probablemente muchos de ustedes no se convencerán de esto, pero lo que sí convence es la forma en que vive cada cristiano, en que cada comunidad vive su fe, en la manera en que afrontamos las adversidades, en la esperanza que nos mueve a confiar siempre en Dios sobre todas las cosas, en los principios y valores que están en el fundamento de nuestra realidad, de nuestro ser y de nuestra identidad cristiana. Es una realidad, pues, les digo, a lo mejor que no es más allá de nuestros razonamientos lógicos, pero tan cercana y tan propia de nuestra identidad, que vale la pena vivirla. Insisto, tal vez en la forma en que a ti te ven, cómo te comportas, cómo hablas de los demás, cómo te sientes parte de una comunidad cristiana, ese es el mejor comportamiento. Que a lo mejor dicen, mira, a pesar de las adversidades, tú siempre eres una persona positiva, eres una persona que confía en Dios, es una persona que lucha, que no se da por vencido. Esos son los pequeños o grandes testimonios de la fe, y es lo que pues dará razón de nuestra fe, de esa presencia de Dios, del Espíritu Santo en nosotros. Entonces hoy quiero invitarles a que valoremos mucho el reconocernos como templos del Espíritu Santo, en que no nos preocupemos en tratar de demostrarle a los demás, a quienes nos preguntan por qué creemos, en qué creemos, sino en decirles, mira, esta es mi vida, esta es mi fe, y desde aquí es donde yo tomo mis decisiones, yo oriento mi vida, hacia donde yo camino. Me mueve la fe en un Dios vivo, me mueve la fe en la resurrección, me mueve la fe en un Dios que nos acompaña y que nunca nos deja solos. Esas son las convicciones que probablemente convencerán a otros, pero no se trata de ir demostrando ni convenciendo a nadie. Hay que partir de nosotros mismos. Si nosotros estamos convencidos, pues otros más te creerán, te acompañarán y se unirán a ti.
les digo, pero no son los razonamientos pues los que alcancen a demostrar toda esa el gran misterio de Dios, de la fe y de lo que significa creer. Vamos a pedirle al Señor que en esos tiempos de dificultad pues nos acompañe, nos llene de esperanza y de fortaleza, que nuestra fe al contrario no decaiga, sino se haga más fuerte. Entonces hacemos esta oración. Señor, te pido hoy por todas las personas que pertenecen a esta comunidad de San Mateo, te pido por todos aquellos que siguen y nos acompañan en cada transmisión que hacemos. Ilumínalos, Señor, con tu Espíritu, ayúdalos en sus necesidades, en sus luchas, en sus fatigas, y dales la paz que proviene de ti. Dales sobre todo la luz del Espíritu Santo en las decisiones que ellos están o deben tomar. Que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Así sea. Pasen una buena tarde.